vamos a escuchar el testimonio del director del Parque Industrial La Bernalesa. Bueno, nos contactamos cuando fue el congreso Somos Industria, ¿no? Donde, bueno, aparecen los contactos y uno justamente puede conocer personalidades y empresarios. Justamente uno cuando hace estas notas es con la idea de aportar algo, no solamente decir qué hace, qué no se hace, pero que le quede algo, ¿no? Al oyente, a la sociedad, de cómo es, por ejemplo, una historia de vida o una historia de emprendimiento, sobre todo, ¿no? Eso es lo que uno quiere rescatar. Un poquito de historia muy breve, ¿no? Acá te pido que te conviertas en periodista un poco. Un lugar emblemático, La Bernalesa, para lo que es el conurbano sur, lo que era una postal de las grandes fábricas que demandaban gran número de trabajadores, y de repente, bueno, hubo que reconvertirse, ¿no? ¿Cómo se puede explicar sintéticamente la historia de La Bernalesa, donde está ahora justamente este parque industrial? Bueno, ante todo, gracias por el interés. Te comento que el cargo que estoy desempeñando en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires es presidente de Parques Industriales, del Departamento de Parques Industriales, y en base a eso estoy bastante abocado a la conceptualización del diseño de los parques industriales en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a La Bernalesa, tenés que tener presente, como bien dijiste, que es un inmueble icónico en el sur de la provincia de Buenos Aires. Alrededor de La Bernalesa se creó la ciudad de Bernal. Entre 1928 y 1955 creció en forma constante y en una tasa muy alta. Llegó a ser la primer textil de Sudamérica y entre las 5 más grandes del mundo. Trabajaban entre 7.000 y 8.000 personas, depende de la temporada, y estaba asociada con otra fábrica también icónica, que es Textil Flandria, en Luján, que una se trabajaba hacia los hilos que procesaba La Bernalesa. Verdaderamente esos son los orígenes de la fábrica, del proceso original, del casco histórico. Después quebró y bueno, lo compró Balot en 1984 y 1985 para unificar toda su actividad productiva, que fue tratando de lograr paulatinamente, y el espacio excedente, la idea era compartirlo con otras industrias para hacer sinergias productivas. Es un poco el sumario de los antecedentes de La Bernalesa. Claro. Perfecto. Bueno, y después Balot parece que no prosperó en principio su emprendimiento, por lo que estuve leyendo, y ahora se reconvierte a parque industrial, que también llevó su tiempo, ¿no? Habilitar parque industrial. Balot tuvo, como toda la industria pyme local, es una empresa que tiene dando servicios en el mercado de higiene institucional y comunitaria desde hace más de 53 años, y verdaderamente requería para hacer el parque un capital importantísimo. Bueno, tuvimos el problema en los 90 y bueno, a partir del 2004-2013 se generó un flujo de fondos positivo, dentro de los ciclos que tiene nuestra economía, que pudo retomar la idea del parque industrial, y bueno, me convocó, en ese momento yo estaba prestando trabajos en otra área de la compañía, y bueno, y se me encargó diseñar, proyectar y ejecutar el proyecto de parque industrial. Como vos bien decís, el proyecto de parque industrial, la masterización, la definición del concepto, nos llevó como prácticamente 3 años en definir qué proyecto queríamos. Hicimos una recorrida en todo el cinturón, la primera y segunda corona del área metropolitana bonaerense, viendo parques y modelos de realización, y nos convencimos que el diseño de La Bernalesa tendría que emular el diseño de la Cantábrica. La Cantábrica era una acería en el oeste, fundada en 1902, que cerró sus puertas en la misma época que La Bernalesa, y
verdaderamente se convirtió en un ejemplo de realización de articulación intersectorial, donde trabajó el municipio, la provincia de Buenos Aires, los industriales de Quilmes y la universidad. En conjunto hicieron un diseño envidiable que llegó a poner en marcha en el año 2000, 1999 para ser más precisos, de vuelta a la acería, trabajando con 50 empresas progresivamente en los años siguientes. Entonces, nosotros todo ese know-how tratamos de implantarlo en Bernal, y nuestra idea de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires es implantar el concepto de refuncionalización de estructura industrial en desuso o subutilizada para potenciar la oferta de metros industriales disponibles en toda la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. A veces, yo me tocó, creo que la recorrí la Bernalesa, el Parque Industrial, allá por 2017, me tocó claro. Una recorrida donde había uno de los tantos lugares destinados a sanitarios o grifería o aparatos así. Me sorprendió gratamente el gran espacio que hay, ¿no? Debe ser difícil venderle justamente a un colega servicios industriales. Digo, yo tengo una pyme y demás, para hacer un poco de didáctica, ¿no? Para explicar a la gente, ¿por qué me conviene instalarme en un parque industrial? Ahorro el costo de servicios, ahorro el espacio, me dan un know-how, como se dice, que me puede facilitar las cosas. ¿Por dónde va el tema? Mira, eso es una incógnita que se debate día a día, ¿no? Porque no son iguales todas las necesidades. Si bien la primera pregunta te dice, bueno, ¿qué beneficio fiscal tengo yo en instalarme en un parque industrial? Es uno de los aspectos, y yo me animaría a decirte que es el aspecto de menor relevancia. El parque industrial, hay dos tipos principales de parques industriales. El parque industrial clásico, de grandes extensiones, piloteado, donde se monta el galpón en un área servida, digo área servida aquella que tenga servicios instalados como infraestructura de base, y lo otro es lo que es la Bernalesa, la Cantábrica, que son recuperación de fábricas en desuso. Cuando vos tenés en una zona urbana, como en el caso de la Bernalesa, que es la que conozco plenamente, un poco la Cantábrica, cuando vos estás enclavado en una zona urbana, primer cuestión, los vecinos no resisten tu intervención. ¿Por qué? Porque no te ven como una amenaza. Claro. Entonces, la radicación, en el caso de Quilmes puntualmente, el 55% de la industria pyme radicada en talleres chiquitos y medianos está fuera de zona industrial. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que el vecino te toca el timbre porque le dejaste la camioneta o el camión bajando chapa, los ruidos del balacín, del torno, y vos estás en una zona urbana que el metro cuadrado del terreno es mucho más alto que el metro industrial de costo, y verdaderamente no te hace una economía positiva mantenerte con el estrés de que te molestan, que tu actividad está en conflicto con el uso residencial. Que tu actividad está en conflicto con el ordenamiento con la administración de la municipalidad que te viene a molestar. Que estás expuesto a la calle a cuestiones de seguridad. Claro. O sea, contra los bienes, o sea, atentado de los bienes, podés tener un accidente, podés tener un montón de cosas expuesto, no tenés posibilidad de programar entregas al estar realizando tu actividad puertas afuera del frente municipal. Lo que te propone una organización como la Bernalesa claramente es superador de ese concepto, porque vos estás ejerciendo tu actividad en forma contenida, con seguridad 24 horas, vos ya no te tenés que ocupar de la seguridad, no te tenés que ocupar de la habilitación, no te tenés que ocupar del mantenimiento. Tenés una sala de servicios múltiples que vos podés atender a tus proveedores, podés hacer conferencias, podés manejarte de una manera que genera valor. Nosotros entendemos que los ahorros directos por estar trabajando en una organización contenida superan el 18% en todas estas cuestiones que te digo que generan valor. Claro. Por lo tanto, la parte fiscal es la de menor relevancia en el análisis de tomar la decisión. Por una cuestión
determinante hoy, si vos me preguntás, Martín, es la normativa. O sea, en 10 años no va a haber posibilidad de realizar la actividad industrial fuera de un parque industrial. Esto es así. Tanto es así que está hoy, independientemente de la situación de pandemia, que es terrible y fatal para nuestra economía, tenemos normas positivas del gobierno nacional y del gobierno provincial para favorecer la erradicación de industrias en parques. Hay habilitación a los parques mixtos, pueden contar con ARN para terminar obras de infraestructura y pueden pagar con un subsidio de tasa la compra a aquellos industriales que se quieren relocalizar, con un subsidio de 18 puntos menos en la tasa de un crédito para comprar un inmueble dentro de un parque industrial. Todas esas pinzas están condicionando a que haya una relocalización de la industria PYME fuera de zona, en zonas especialmente acondicionadas para la actividad industrial. En eso yo me trato de agarrar para tratar de explicarle a la gente, al industrial, que hoy un parque es una decisión de futuro. O sea, es cuestión de tiempo. El que entre primero va a ahorrar mucho más que el que entre a último. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra hoy en un parque, el valor de la superficie construida hoy en un parque, va a ser mucho más barato que dentro de 10 años. O sea, no hay posibilidad de ejercer la industria fuera de un parque industrial en cuestión de años. Perfecto. Una consulta que tenemos los legos en la materia, ¿no? Recién estaba conversando con mi esposa sobre el tema de si los parques industriales siempre son privados o hay parques mixtos donde intervenga un municipio, la provincia, por ahí. A veces se cede una tierra fiscal y eso supone que haya una suerte de consorcio, ¿no? Donde haya representantes estatales y privados. ¿Esto puede ser así o son siempre privados? Mira, yo siempre tratar de evitar agobiarte, te voy a hacer rápidamente un sumario de lo que es la concentración y la desconcentración de la industria en la Argentina. Vos tenés un proceso de reconcentración de la industria del año 1930 al año 1972-1973, donde la industria en general se localizó, como en todas partes del mundo, dentro de las áreas metropolitanas. Primera corona, segunda corona, Buenos Aires. Claro. Primera corona, segunda corona, Rosario, Córdoba. Mismo fenómeno, mismo proceso. ¿Qué pasó en el año 70? El proceso de sustitución de importaciones encarado por la guerra mundial y perdió el impulso en el año 1970, 1972, y empezaron procesos de desconcentración. Que ahí viene tu pregunta. ¿Qué pasó con esa desconcentración? Se avanzó solamente en generar beneficios a todas aquellas industrias que se vayan del eje urbano a realizar su producción en zonas alejadas. Ahí nació el sistema de beneficios fiscales de Tierra del Fuego, de Chubut para los textiles, San Juan, La Rioja, San Luis. ¿Y qué pasó? Cuando se van las industrias, no tenían lugar para hacer sus actividades. Entonces el Estado propició en forma deficiente la construcción de recintos industriales para recibir a estas empresas. En ese concepto empezó a consolidarse la idea del parque público. Pero cuando a partir de fines del 90 empieza un proceso, se caen los beneficios fiscales de promoción y empiezan a volver las industrias estas, generalmente fueron capitales privados que fueron desarrollando estos procesos, como el Parque Ox, que se generaron alrededor de industrias irradiantes como la automotriz, los parques que se generan en torno a los procesos petroleros, y así sucesivamente se fueron naturalizando parques de carácter privado. Hoy en día los parques, si yo te tengo que hacer una definición hacia dónde vamos hacia parques mixtos, porque hoy no se entiende la actividad industrial sin la intervención del Estado, y no cualquier Estado, del Estado municipal. El Estado municipal es el protagonista del futuro en los desarrollos. Continuamos compartiendo el enfoque provincial hasta las 4 de la tarde, aquí por Keops FM. Vamos a ir a la segunda parte de esta entrevista que le realizamos en los últimos días a Leonardo Wagner, director del Parque Industrial La Bernalesa.
Y ahí me pongo a pensar en el tema de, yo he vivido de cerca lo que fue acá la creación en la capital bonaerense, en La Plata, de los parques industriales cerca de Ruta 2. Los conozco los desarrollos, sí. Obviamente que funcionan así con consorcios privados ahora, y siempre fue un tema el rol del municipio para facilitar el acceso a servicios, ¿no? En los cuales Totalmente. la industria no podría funcionar, obviamente me refiero a energía, me refiero por ahí a cómo es lo que puede ser la canalización de líquidos y demás. Totalmente. Ahí hay una sociedad justamente de hecho que se fortalece. Inevitable. ¿No? ¿Cuáles son los términos de esa sociedad que vos imaginás? Mira, los términos son, salen del imaginario y van a la realidad. Vos tenés un capital privado que invierte y aparece como desarrollador del parque, y el promotor del parque es el Estado municipal. También puede ser el Estado provincial, en aquellos lugares que la provincia, porque esto es una cuestión federal ya. Entonces, ¿el Estado qué es lo que hace? El Estado tiene el trabajo de conocer, relevar la industria que está para relocalizar dentro de un parque, por cuestión de conflicto, por cuestión de erradicación, por cuestión de reubicación, e invitar a esas industrias a conseguir el puente hacia la reubicación. O sea, ¿cuál es el Estado, la función del Estado? La función de promoción, es el promotor del desarrollo que invierte el privado. ¿Y cómo promueve? Con una acción concreta. Se embandera en el proyecto y gestiona lo que vos bien describiste ante las empresas de servicios públicos. Pues no es lo mismo que vaya un privado a tocarle el timbre a la distribuidora de energía que vaya al Estado municipal. Claro. Entonces, ese es el concepto que se está aplicando hoy en día y que se va a acelerar y generalizar a partir de los próximos años. Una última sobre parque industrial, después me quiero meter un poco un poco en la micro y demás. Sobre parque industrial y este contexto de pandemia, uno imagina que hubo que repasar o hubo que innovar en materia de logística, ¿no? Imagino por movimiento desde bienes, de algún bien de capital que se introduce hasta traslado de personas, regulación de servicios, por así decirlo. Fue bastante complejo este tema, el contexto de la pandemia, para lo que es la actividad en un parque industrial. Mira, como toda cuestión disruptiva, el principio es caótico. Nos encontramos con que no podíamos llevar adelante la actividad de las industrias radicadas, pero empezamos a advertir las fortalezas del desarrollo del parque. Un parque significa protocolo, pero protocolo de operación. O sea, vos tenés un sistema para acreditarte, tenés un sistema para entregar mercadería, tenés un sistema para entregar, para salir, un control de seguridad. Todas esas prácticas que vos bien conocés y porque tenés algún amigo, si no es tu caso, que vive en un edificio, son todas prácticas que son normadas. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es incorporar el protocolo de COVID a conductas que ya venían normatizadas. El tipo que entra a un parque sabe que se tiene que presentar en la guardia, acreditar su identidad. Entonces, es todo mucho más fácil. Entonces, eso fue terminantemente una competencia positiva. En cuanto a las empresas radicadas, el parque fue un vehículo fundamental en la provincia de Buenos Aires, porque al estar ordenado de esta manera, ¿qué fue lo que pasó? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, a instancia de los intendentes como la intendenta de Quilmes, le explicaron que la actividad era segura dentro de un parque. Entonces, las actividades asentadas en los parques fueron liberadas en forma temprana. Esa liberación en forma temprana le permitió a las empresas realizar la actividad cuando las que estaban fuera de los parques no la podían hacer. ¿Y cuál fue el resultado, visto esto 4 meses después? El resultado fue que en el caso de la Bernalesa y los otros casos que yo conozco, fueron mínimos los contagios que tuvimos por COVID, y los contagios generalmente fueron fuera de la actividad operativa.
Entonces, a todas luces, nuestra conclusión, si bien tuvimos problemas para hacer los trabajos por turnos, explicarle a los gremios, explicarle a los trabajadores cómo debería ser el cuidado de no ser manejos promiscuos en cuanto a higiene, eso rápidamente, la curva de aprendizaje se aceleró por las costumbres ya aprendidas. Entonces, en nuestro caso, si bien la economía fue totalmente impactada, nuestra operación dentro de los parques no fue sensiblemente afectada. Leonardo, y una última con el parque industrial, después te hago 2 preguntas más y ya te libero, es el tema de cómo pasó en todas las actividades, ¿no? Se resintió lo que es venta, se resintió lo que es justamente una actividad normal para muchas pymes, imagino algunas que demandan los servicios de parque, que no sé si alquilan o tienen que comprar servicios. Sí. ¿En algún momento te han pedido el aguante, digamos, por estos meses? ¿Cómo se canalizó eso, no? El aislamiento generó en el mes de abril una ruptura de la cadena de pagos, con lo cual hubo en las personas que alquilan o que pagan expensas, hubo que reprogramar los pagos. Lo mismo que nos pasó a nosotros en la administración de los parques, le pasó a nuestros proveedores, tuvimos que reprogramar los pagos. Por eso se habla de cadena, ¿no? Porque tienes 2 eslabones en las 2 puntas. La actividad promedio cayó un 35 y un 40%. Tenés 2 tipos de realidades. Las empresas esenciales que fabrican insumos críticos, generalmente se los venden al Estado. El Estado paga mal, pero la producción era a full. Hubo diferimiento en los pagos. Eso es una realidad. En ese caso, la gente que, por ejemplo, sopla envases de plástico, tuvo una actividad, tuvo que poner más turno, tuvo que trabajar más. Las empresas, como en el caso de Balot, que la conozco porque trabajo y estoy muy vinculado a la compañía, que su actividad es a las dependencias, a los baños institucionales, prestar el servicio, la actividad turística, la actividad hotelera, la actividad de la educación, la administración pública, cerró. Ese lockout impactó en una merma de plata a que no se cobró, de créditos de ventas por no pagados, y también en ventas que se cerraron, porque los locales cerraron, los cines no están. Entonces, esas son las 2 realidades que advertimos dentro de la dinámica económica que atañe, que uno ve en la dinámica del parque. Claro. Está bien, perfecto. Entonces, hubo, digamos, dentro de toda la cadena, cada uno aportó su cuota de sacrificio y de esfuerzo. Vamos con el tema del contexto económico, un poquito más de contexto económico. Vimos que desde el Estado se promovieron muchas medidas, ATP y demás. Ahora te pregunto, un poco como dirigente de una cámara industrial muy importante como es la UIPA, esto cómo analizaron, qué balance pueden hacer, ¿no? de las medidas que adoptó tanto el gobierno nacional como provincial, ¿no? Bueno, es también en función de la empresa, ¿no? Las pymes como que es el animal que conozco es la pyme. La pyme recibió la ayuda llegó por el ATP, la ayuda en general importó un bálsamo cicatrizante, ¿no? O sea, ayudó, no es la solución, claro. Pero sin la ayuda estatal se hubiese complicado aún más la situación. Claro. Y después, con el tema de justamente lo que se espera de ahora en más, ahora que está un poquito levantando la actividad, porque fueron habilitando, la preocupación, ¿por dónde pasa? Por esto del huevo a la gallina, tengo dudas, incertidumbre, porque no voy a generar más ofertas si no sé que hay más mercado. Eso es lo que escucho de muchos colegas tuyos, ¿no? Muchos empresarios que no saben qué hacer porque fue tanto el parate que ahora no se animan a recrear una oferta como la que tenían antes de la pandemia. ¿Eso es compartido allá en el conurbano sur? Mira,
El empresario pyme es un animal resiliente. O sea, es una persona que se levanta todos los días viendo qué mejor hacer en su proceso, cómo encarar las soluciones del problema del día a día. Lamentablemente, eso tiene algo muy positivo que te hace mantenerte en operación, pero ese manejar el día a día te hace tener siempre el mentón abajo. Te impide levantar el mentón y tener una visión de mediano y largo plazo. Por eso en el corto plazo vamos a salir, como salimos de muchas otras, con más trabajo, con menos trabajo, pero vamos a salir. El problema acá es cómo emparejamos el tren de la competitividad sistémica, de tener una sociedad competitiva, de tener un Estado al lado de la producción, pero en forma congruente en el tiempo. Porque estamos hablando de una industria en el mundo. Europa está en una industria 4.0, o sea, la transmisión, la operación, nosotros tenemos un atraso de 20 años en nuestro stock de inversión industrial. Nosotros tenemos que recuperar la preocupación real de nuestra dirigencia industrial, es encontrar los mecanismos de financiación para subir el stock de obsolescencia de nuestros procesos industriales. Claro. Bueno, hablaba justamente de 4.0, en el momento que estamos haciendo esta nota se está desarrollando un congreso muy interesante que lo organiza la UITBAC junto con otras organizaciones empresarias, y bueno, siempre se dice, ¿no? Sin industria no hay nación, y yo le agrego con esto del 4.0, sin acompañamiento tecnológico, de transferencia tecnológica, no hay industria competitiva, ¿no? Con lo cual ha sido más que oportuno este tema de actualizarse en materia de conocimiento científico y tecnológico. ¿Cuánto invierte hoy en día la industria en el tema de transferencia tecnológica? Y mira, yo te digo que hoy en día lo que se está invirtiendo es lo que se rompe. Por eso te digo, si bien esa cultura de estar activo y salir adelante es buena, el tema es salir adelante, pero tener la oportunidad de levantar la cabeza y poder mirar a mediano plazo. Mirar a mediano plazo es tratar de invertir en conocimiento. ¿Qué hay que invertir en conocimiento? Te doy un caso concreto. Estamos hablando del concepto de gemelos digitales. Hay software que te recrean tu proceso operativo y te dicen las fortalezas y las debilidades. Eso se lo denomina gemelos digitales. Esa tecnología es inaccesible hoy para la pyme bonaerense. Entonces, ahí está la mano del Estado, quien tiene que articular talleres de trabajo para poder implementar con subsidios, con ANR, con la figura que fuese, implementar la incorporación de conocimiento. La universidad pública tiene que estar ahí, y lo está. Nosotros en la Bernalesa tenemos un acuerdo con la Universidad de Quilmes para desarrollar tecnología dentro del polo industrial. Esa es otra competencia positiva que son los que van a tener que dedicarle tiempo a los parques. La dirigencia gremial y la dirigencia de los agrupamientos industriales tienen que estar apuntando directamente a eso, al conocimiento, a los 5 años, a lo que no puede hacer el empresario que tiene que resolver el día a día. Nosotros, los dirigentes gremiales industriales, tenemos que estar viendo estas soluciones a mediano plazo y ponerlas a disposición del empresario. Digo, y la última, para ir cerrando, es el tema que muchas veces se traza un perfil por ahí prejuicioso, ¿no? De un empresario, de que, bueno, cuando se habla de esto de ciencia y tecnología, bueno, y hay una ronda, un congreso, dicen, bueno, voy a buscar a ver qué negocio puedo hacer, que está bien, obviamente, qué producto competitivo puedo adquirir, pero muchas veces no se lo ve tan apasionado con el tema de por ahí invertir en mejorar un proceso de producción o algo así. Yo sé que me vas a debatir esto, ¿no? Pero para conocer tu mirada. Mira, yo estaba viendo con otros colegas hablando un poco del tema que decís vos, ¿no? De cómo cambiar la imagen, ¿no? Porque el que conoce a los tipos que están a cargo de una pyme, sabemos que no es así. Claro. El tipo, toda la plata que tiene la meten en el taller para tratar de mejorar, que vos capaz que te cuentan la mejor y vos decís, ¿para qué te sirve esto, no?
Y al tipo le sirve porque tiene una mejora en su calidad final, o sea, son gente muy, muy apasionada por lo que hacen. Muchas veces agregan valor en lugares que no generan eficiencia. Muchas veces tenés una línea de producción para hacer 10 unidades, el mercado reclama 8, y especular en hacer otra línea para hacer 5 unidades más implicaría hacer otra línea paralela. Entonces, en esa reticencia, pongo la línea para tener una capacidad ociosa del 50% cuando yo no sé cómo va a funcionar la demanda. Claro. Leyendo un informe del Instituto de Desarrollo Industrial de Berlín, es claro y contundente. Dice, la competitividad sistémica se logra sí, pero no es suficiente si hay estabilidad macroeconómica. Pero no es suficiente eso. Aparte de la estabilidad macroeconómica, hace falta políticas claras que permitan a la persona decir, bueno, ¿qué vamos a producir? ¿Vamos a producir tejidos? ¿Vamos a competir con la mano de obra de Indonesia? ¿O vamos a agregar capital y tecnología para nuestras capacidades agroindustriales, mineras? Son cuestiones que se debaten desde la política fiscal, desde la política económica, desde la política industrial. Definir qué vamos a producir y cómo lo vamos a producir. Perfecto. Leonardo Wagner, presidente flamante, ¿no? Presidente de la UITBA de Quilmes y del Parque Industrial La Bernalesa. Muchísimas gracias por este contacto. Hemos aprendido muchísimo con este diálogo. Te agradezco. Te digo lo de que es presidente del Departamento de Parques Industriales de la UITBA. Yo te quiero hacer presidente de toda costa. Bueno.